Hola, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien y con muchas ganas de aprender, ya que en este video les explicaremos lo que es una variable en una formulación de hipótesis, para que tengan la noción de su función y por qué es fundamental al momento de realizar una investigación científica. Primero que nada, empezaremos explicando lo que es una variable y esta es cualquier característica, atributo o fenómeno que puede tomar diferentes valores. Las variables son fundamentales para el diseño de estudios de investigación porque permiten a los investigadores medir, analizar y entender las relaciones entre diferentes aspectos del fenómeno estudiado. Las variables pueden ser cuantitativas, que implican mediciones numéricas, o cualitativas, que describen cualidades o categorías. Las variables en la investigación se clasifican en varios tipos según su naturaleza y función dentro del estudio. Las principales categorías incluyen variables dependientes, independientes, continuas y discretas. Cada tipo de variable juega un papel específico y crucial en el diseño y análisis de la investigación, proporcionando una estructura para entender y explorar las relaciones entre los diferentes elementos del estudio. La primera variable es la dependiente y esta es fundamental en cualquier estudio de investigación, ya que representa el efecto o el resultado que los investigadores buscan medir y analizar. Esta variable depende de las manipulaciones o cambios en otra variable, específicamente la variable independiente. En un experimento, la variable dependiente es la que se observa y se espera que responda a la variable independiente, proporcionando así datos cruciales para probar las hipótesis del estudio. Para que una variable dependiente sea efectiva, debe ser claramente definida y medible. Esto significa especificar cómo se recogerán los datos relacionados con la variable y qué herramientas o métodos se utilizarán para su medición. Por ejemplo, si la variable dependiente es la satisfacción laboral, el investigador debe determinar si ésta se medirá mediante encuestas, entrevistas o algún otro método estandarizado, y qué escala se utilizará para cuantificar la satisfacción. Las variables dependientes pueden ser de diferentes tipos según la naturaleza del estudio y las hipótesis planteadas. En estudios clínicos, las variables dependientes podrían ser indicadores de salud, como la presión arterial o el nivel de glucosa en sangre. En estudios de psicología, las variables dependientes podrían incluir medidas de comportamiento, como la frecuencia de respuestas correctas en una tarea cognitiva o niveles de ansiedad reportados por los participantes. Algunas características principales podrían ser la viabilidad que ésta proporciona al momento de verificar su correcta implementación, el hecho que es el foco principal en el análisis de datos y la diversidad de aplicación de herramientas o métodos para poder generar los resultados esperados o deseados. Algunas características principales podrían ser la viabilidad que ésta proporciona al momento de verificar su correcta implementación, el hecho que es el foco principal en el análisis de datos, y la diversidad de aplicación de herramientas o métodos para poder generar los resultados esperados o deseados. La segunda variable es la independiente y esta es utilizada por los investigadores para ser manipulada deliberadamente en un estudio para observar su efecto en la variable dependiente. Estas variables son consideradas como las causas o factores que se espera que influyan en los resultados medidos por las variables dependientes. La manipulación de las variables independientes es un componente esencial de los diseños experimentales, ya que permite a los investigadores establecer relaciones causales entre diferentes factores. Para que una variable independiente sea efectiva, debe ser claramente definida y su manipulación debe ser factible. Esto significa que los investigadores deben especificar con precisión cómo se variará la variable independiente y asegurarse de que esta manipulación sea posible dentro del contexto del estudio. Por ejemplo, en un estudio sobre los efectos del ejercicio en la salud mental, la variable independiente podría ser la cantidad de ejercicio realizado, definida como el número de minutos de actividad física por semana. Algunas características principales podrían ser la familiarización o evaluación de los cambios que se presentan en las variables dependientes por su ligera manipulación en las variables independientes. También pueden ser de diferentes tipos según el diseño del estudio y permiten establecer relaciones causales. La tercera variable es la continua y esta puede tomar cualquier valor dentro de un rango determinado. A diferencia de las variables discretas, que solo pueden asumir valores específicos y separados, las variables continuas pueden tener valores fraccionarios y son a menudo medidas en una escala infinita. Ejemplos comunes de variables continuas incluyen el peso, la altura, la temperatura y el tiempo. Estas variables son fundamentales en muchas áreas de investigación debido a su capacidad para proporcionar datos precisos y detallados.
Una de las características clave de las variables continuas es su capacidad para capturar pequeñas diferencias y variaciones entre las mediciones. Esto permite a los investigadores realizar análisis más detallados y obtener resultados más precisos. Por ejemplo, medir el tiempo en segundos en lugar de minutos permite a los investigadores observar diferencias más sutiles en la velocidad de reacción de los participantes en un experimento psicológico. Las variables continuas son comunes en estudios experimentales y correlacionales, donde se requiere una medición precisa de los cambios y relaciones entre variables. En estos estudios, los datos continuos se recopilan utilizando instrumentos de medición que proporcionan valores exactos. Por ejemplo, una balanza puede medir el peso en kilogramos con precisión decimal, y un termómetro puede medir la temperatura en grados Celsius con precisión decimal. En resumen, las variables continuas son esenciales para la investigación científica debido a su capacidad para proporcionar datos precisos y detallados. Permiten un análisis más detallado y preciso de las relaciones entre variables y son fundamentales en muchos campos de estudio. La correcta medición y análisis de las variables continuas es crucial para obtener resultados válidos y significativos en la investigación científica. La cuarta variable es la discreta y esta puede tomar un número finito o contable de valores específicos. A diferencia de las variables continuas, que pueden asumir cualquier valor dentro de un rango, las variables discretas solo pueden asumir valores enteros y no fraccionarios. Ejemplos comunes de variables discretas incluyen el número de hijos en una familia, el número de coches en un aparcamiento y el número de respuestas correctas en un examen. Estas variables son esenciales en muchas áreas de investigación debido a su capacidad para simplificar la recolección y el análisis de datos. Una de las características clave de las variables discretas es que representan cantidades contables. Esto las hace especialmente útiles en estudios donde se cuenta el número de eventos o ítems. Por ejemplo, en un estudio sobre la asistencia a eventos, la variable discreta podría ser el número de eventos a los que asiste cada participante. Esta característica facilita la recolección de datos, ya que los valores son fácilmente observables. En resumen, las variables discretas son esenciales para la investigación científica debido a su capacidad para simplificar la recolección y el análisis de datos contables. Permiten un análisis categórico y preciso de las relaciones entre variables y son fundamentales en muchos campos de estudio. La correcta medición y análisis de las variables discretas es crucial para obtener resultados válidos y significativos en la investigación científica. Con todo lo anteriormente mencionado, podemos decir que las variables son fundamentales al momento de querer realizar una investigación científica, ya que es parte de la base de la formulación de la investigación para poder generar los correspondientes hallazgos. Tal como explicamos al principio, la variable es la característica u objeto que se determina o elige para realizar un estudio y por medio de los resultados verificar la validez o viabilidad de las hipótesis que fueron generados antes de iniciar las pruebas o experimentos. Sin nada más que decir, concluimos este video. Esperamos que les haya gustado y hayan aprendido un poco más. Recuerden estudiar constantemente estos temas para que su sistema cognitivo se vaya desarrollando cada vez más y se conviertan en expertos en estos temas. Agradecemos su atención prestada y nos estaremos viendo muy pronto. Hasta luego.